Santiago, pues nos pueden indicar un antecedente de tabaco. Y muy importante también el cannabis, que vamos a ver más adelante porque se relaciona tanto con el caso. Listo, Sí, entonces, qué pena, Juan Pablo. Tal vez tienen razón. Lo más importante de esa presentación inicial es la edad. La edad tal vez no cuadra para nada dentro de la descripción de lo que está ocurriendo y es lo más importante que todos deben tener en cuenta. muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a este primer acercamiento? Listo, entonces vamos a continuar. Ya en un contacto inicial con el paciente, con el departamento de psiquiatría, el paciente comienza a manifestar que el equipo está actuando en contra de él. El paciente también reporta nunca haber visto a un psiquiatra antes. Sin embargo, manifiesta que alguna vez estuvo en tratamiento para manejar sus niveles de serotonina con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El paciente en el resto de la consulta estuvo poco colaborativo, era evasivo y protector de la información, es decir, le costaba mucho la información respecto a él y creía que la podían usar en su contra. Entonces, la pregunta que viene acá es, ¿cuál creen que es la razón por la cual el paciente estuvo en tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y por qué en el artículo esto no se cuenta dentro de antecedentes psiquiátricos? Entonces, pues, primero, pues, que alguien me diga más o menos qué son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y, pues, en qué diagnósticos es más frecuente que se prescriban estos medicamentos. Pueden levantar la mano, pues lo importante es que participen, ya saben. Isabela. Los inhibidores de recaptación de serotonina son un tipo de medicamentos en donde se va a inhibir el transportador plasmático de la serotonina, lo que hace que haya una mayor disponibilidad en la neurona presináptica y se usa más que todo para el tratamiento de la depresión. Exactamente como dijo Isabela, pues los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son un tipo de antidepresivo. Pues es muy importante dentro de lo que es el diagnóstico de depresión. Entonces, pues eso también nos puede guiar respecto a algún tipo de antecedente psiquiátrico que tenga el paciente y que no fue nombrado dentro de los antecedentes. Ya en el examen mental, el paciente pues está orientado en las tres esferas. En su examen se pudo notar un pensamiento desorganizado y paranoide, y en los momentos siguientes el paciente se tornó ruidoso, intrusivo y agitado, golpeó el suelo con su bastón y lo lanzó en forma de amenaza. Es muy importante recordar pues algunas definiciones. Pues, el pensamiento desorganizado consiste en la pérdida de las asociaciones lógicas en el pensamiento, y esto consiste en que se pierde una relación de las ideas. La persona entonces también puede saltar, digamos, de un tema a otro, o que su discurso puede sonar un poco incoherente. Y también el pensamiento intrusivo son los pensamientos que no son deseados, son involuntarios, pueden ser imágenes o ideas desagradables que pueden convertirse en obsesiones, suelen ser molestos o preocupantes y pues pueden ser muy difíciles de manejar o eliminar. Listo. Después de esto, el paciente fue admitido de manera involuntaria debido a su comportamiento agresivo y el riesgo que había de que hiciera daño a otros o a sí mismo, y estuvo internado en el centro hospitalario por aproximadamente 15 días. En el principio de su estadía, entonces se agitaba con facilidad, se comportaba verbalmente agresivo, exhibía comportamientos paranoides y se rehusaba a recibir tratamiento. Además de esto, no entablaba conversación con ninguna persona, a excepción de pues, un estudiante medicinal que le cogió confianza, a quien le relataba también ideaciones paranoides respecto a su familia y amigos. Con frecuencia sospechaba de los medicamentos que le estaban dando el personal, y su conversación siempre iba dirigida a temas legales, ya que él siempre insistió y siempre insistía en que su internado, su admisión involuntaria había transcurrido de manera ilegal. Entonces la pregunta acá, pues para que participen es, hasta este punto, ¿cuál creen ustedes que es el diagnóstico de elección y por qué? ¿Qué datos nos guían hacia un diagnóstico y hacia cuál diagnóstico es?
¿Quién me puede ayudar ahí? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Pues en este punto yo estaría pensando en, primero, pues un episodio psicótico como tal, como pues estamos en modo de trastorno de personalidad, pues también estaríamos pensando en una personalidad paranoide, pero me parece que para la personalidad paranoide nos harían falta un poco más de datos respecto al funcionamiento de base de la persona, a cómo se relaciona con las otras personas, a su control de los impulsos, a sus afectos, para pues tener un como más claridad, pero hasta el momento yo estaría pensando en un episodio psicótico versus pues, su personalidad pues, de este tipo paranoide. listo, muchas gracias. ¿Alguien piensa igual o tiene un diagnóstico diferente y por qué? ¿Todos piensan igual? También podría haber un diagnóstico diferencial de psicosis. Listo, ¿por qué? ¿Qué te guía a Que ti a ese diagnóstico? que es un poco agresivo y pues que tiene pues, pensamientos claramente eh, pues, psicóticos porque no se relacionan con la realidad. Listo, muchísimas gracias. Entonces continuamos, eh, ya hablando un poco también, como lo dijo el compañero, de sus afectos. El paciente manifestó que empezó a desconfiar en sus familiares desde la muerte de su esposa. Además, relata que sus hijas no lo entienden. Con el pasar de los días, el paciente permite que una de sus hijas sea contactada. Su hija lo describe como una persona excéntrica y desconfiada. Describe además incidentes en el pasado en el que el paciente tenía pensamientos respecto a que todo el mundo estaba en contra de él, lo que resultó en un alejamiento pues, de sus amigos y sus familiares. También describe a su padre como una persona rencorosa, agresiva, desconfiada de sus relaciones y con pensamientos recurrentes de sospechas de que están en contra de él. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué tan buena es la red de apoyo con la que cuenta el paciente en este caso? ¿O cómo la consideran ustedes? ¿Quién me puede decir más o menos qué opina? No sé si Isabela dejaste la mano levantada o quieres participar. Ah, la dejé levantada, pero pues la red es un poquito deficiente porque tiene una mala relación con sus hijas y su esposa es fallecida, ¿no? Además no tiene, se ha alejado de sus amigos. Gracias, Isabela. ¿Alguien más? Pues yo creo que para evaluar la calidad de la red de apoyo, de pronto esta información está un poquito pues incompleta, no tenemos toda la información de pues cuál es la relación puntual que tiene con el resto de las personas, pero como decía Isabela, estoy de acuerdo que ahí dice que resultó en un alejamiento de sus amigos y familiares, pues desde que la hija haya deseado o se haya interesado en el estado de salud de su papá, pues que podríamos pensar que al menos ella podría pues estar o podría ser un aliado pues, en la terapéutica con esta persona, pero de pronto el resto de personas, como dice ahí, que están alejadas de él en amigos y familiares, tal vez por ese lado sí sea un poco deficiente, precario. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar. Como datos adicionales tenemos que el paciente reporta un incrementado uso de cannabis y cannabinoides sintéticos en los últimos años, lo que podría explicarnos también que sus primeros días internados fueron bajo el efecto de la intoxicación que luego resolvió sin medicación, pero pues que aún mantenía algo de paranoia. Entonces, acá una pregunta que pues puede resultar muy controversial es,
La presencia de un trastorno de personalidad es un factor de riesgo para el abuso de sustancias, para caer en el abuso de sustancias. Y de igual manera, en sentido contrario, el abuso de sustancias, ¿creen ustedes que es un factor de riesgo para presentar un trastorno de personalidad? Yo creería que sí para las dos, porque pues está la llamada patología dual, ¿no? Eh, creo, pues en lo que he leído, en lo que pues he estado pues en contacto en mis rotaciones, es que hay personas que tratan de suplir los requerimientos o la manera de que, o que más bien eh, tratan de solucionar sus síntomas con las sustancias. Por ejemplo, nos mencionaba en alguna charla que la cocaína es un excelente antidepresivo por la manera en la que pues actúa, pero pues sabemos que tiene muchas otras cuestiones que no la recomendaríamos, por decirlo así. Y pues otra, como relacionándolo con la charla anterior, el consumo de sustancias, como nos decía el doctor Jeffrey la semana pasada, que ha sido como visto como una de las maneras en las que la personalidad de una persona puede cambiar o si se deja afectar por el consumo de sustancias. Entonces yo creía que la respuesta para las dos es sí. Listo. Muchas Juan gracias. Pablo, Sí, señor. sí, y un comentario sobre lo que estaba afirmando el compañero. Efectivamente, yo estoy convencido que la relación entre abuso de sustancias y cualquier otro trastorno mental es bidireccional. Es decir, el uno va a incrementar de alguna manera la aparición del otro. Y si uno nos dirige esfuerzos para mejorar los dos al mismo tiempo, siempre va a tener un fallo. Y es difícil establecer si hay una relación causal, es decir, qué es lo que está causando, si el consumo de sustancias causa la enfermedad mental adicional o al revés, es muy difícil hacer esa, digamos que esa asociación de causalidad, se pueden correlacionar, pero no se puede hacer la asociación de causalidad. Y una precisión en la patología dual, uno casi, lo que pasa es que los trastornos de personalidad es difícil ubicarlos como patologías del eje 1, no obstante, ya cambiamos la clasificación, no hablamos de los 5 ejes del DSM-4, pero digamos que en la patología dual no contamos los trastornos de personalidad como partes de patología dual. Usualmente contamos los trastornos clásicos como esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor para llamarlo en conjunto con un abuso de sustancias patología dual. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien quiere opinar algo más? Listo, entonces vamos a continuar. Dentro del seguimiento del tratamiento, el paciente siguió negándose al tratamiento, por lo que se buscó un compromiso con la medicación. Se le inició con olanzapina 10 miligramos y gradualmente se le subió a 20 miligramos todas las noches. Posteriormente siguió cumpliendo con la medicación y toleró muy bien, mientras muestra una mejora gradual en su pensamiento desorganizado. Entonces acá podemos ver que inicialmente mostró enojo y arrebatos que le impidieron hacer discusiones respecto a cómo se iba a planear su alta hospitalaria. Sin embargo, eventualmente se calmó lo suficiente como para poder seguir un plan. Entonces también acá les quiero recordar pues que la olanzapina hace parte de una clase de medicamentos llamados pues los antipsicóticos atípicos, que pues lo que va a ayudarnos es a modificar la actividad de las sustancias en el cerebro. Entonces también recordarles que la olanzapina se usa para tratar los síntomas principalmente de la esquizofrenia y del trastorno afectivo bipolar en su trastorno maníaco depresivo, para que pues, lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, creen que el tratamiento pues respecto a lo que hemos visto, respecto a los síntomas del paciente y su instancia hospitalaria, ¿creen que el tratamiento es el indicado? ¿Quién puede opinar ahí?
No sé si el doctor quiera decir algo también. Efectivamente, si el paciente tiene síntomas psicóticos, tal vez el mejor acercamiento sí es darle un antipsicótico, independientemente del origen de la psicosis como tal. Es importante descartar que no tenga una causa orgánica detrás de los síntomas, pero incluso cuando una causa orgánica se ha podido identificar, también ameritaría en algún punto el tratamiento con antipsicóticos hasta que se resuelvan los síntomas psicóticos como tal. Yo pienso que fue una buena opción haberle indicado inicialmente este tratamiento. El problema grande, como se ve ahí, es lo mismo que están mencionando en la descripción, que el paciente rápidamente lo va a abandonar. Muchas gracias, doctor. Entonces, Quizás, Santiago. quizás además del tratamiento, pues pienso que el acompañamiento por psicoterapia, pues no es mencionado en este caso, pero me parece importante quizá. Súper importante, muchas gracias. Ahorita vamos a ver pues, un poco más del tratamiento, entonces vamos a continuar con el alta hospitalaria. En el momento del alta estaba tranquilo y cooperativo y niega todo lo referente a síntomas psiquiátricos. Sin embargo, continuó desconfiando de los trabajadores del departamento y continuó con ideas paranoicas sobre los miembros de su familia. Acá hay que recalcar que el paciente toleró el medicamento oral y ya no estaba en episodio pues, agudo de psicosis, como bien lo mencionó el doctor. Una vez analizado el caso, ya después de haberse dado de alta, ¿cuál es su diagnóstico final del paciente y por qué? Si quieren, pues las personas que ya habían dado como diagnóstico, siguen con el mismo, lo cambian porque creen que es este o el otro. Bueno, pues ya conociendo de pronto un poco mejor el funcionamiento previo del paciente y pues teniendo en cuenta el nuevo episodio, el episodio pues más reciente, yo creería que la personalidad sí tendría, la personalidad de este señor sí tendría pues un funcionamiento, una construcción sí paranoide, pero a su vez estuvo como agravada o más bien agudizada por el consumo de cannabis. Entonces, vemos que con el tiempo se le fue de pronto pasando un poco la agitación y todo esto que pues mencionábamos antes, pero con el antecedente que teníamos de cómo se relacionaba con las personas, con su familia y la relación como la tiene, de pronto podríamos estar pensando en que su personalidad es esa y estuvo agravada por el consumo de sustancias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún tipo de diagnóstico diferente o tiene el mismo? Pues pueden decir también. ¿Quién más llegó a algún tipo de diagnóstico? Bueno, entonces, efectivamente, como lo mencionó el compañero, el diagnóstico final del paciente fue una psicosis inducida por abuso de sustancias con un trastorno de personalidad paranoide subyacente. Entonces, el paciente llegó con un cuadro agudo de psicosis debido al consumo, al abuso del cannabis. Sin embargo, pues podemos ver que tenía un trastorno de personalidad paranoide aledaño que también tuvo que ser tratado. Ya teniendo el diagnóstico, pues vamos a llegar a los criterios según el DSM-5, el trastorno de la personalidad paranoide. Está basado principalmente en dos criterios que son el A y el B. El A es una desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Entonces tenemos sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al paciente, la preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas, que digamos, lo vimos en nuestro paciente, la poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. Recordemos que nuestro paciente estaba haciendo protección de la información por esto mismo.
la lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia, el rencor persistente, es decir, no olvidan los insultos, injurias o desaires. Recordemos la mala relación que tenía el paciente o el mal contacto que tenía el paciente también con sus familiares y amigos, la percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a accionar rápidamente con enfado o a contraatacar, las sospechas recurrentes sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. Y como criterio B tenemos que no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico, y por tanto no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Como diagnósticos diferenciales, entonces los médicos generalmente pueden distinguir el trastorno de la personalidad paranoide de otros trastornos de la personalidad por la omnipresencia de su paranoia. ¿Listo? Entonces acá tenemos respecto a otros trastornos de la personalidad, en contraposición con la paranoia más transitoria de la personalidad, entonces tenemos la característica principal de cada trastorno. Entonces en el trastorno de la personalidad esquizoide, por ejemplo, tenemos la falta de interés, que va en contraposición con la desconfianza en el paranoide. En el trastorno de la personalidad esquizotípico tenemos las ideas, el habla y el comportamiento excéntricos. En el trastorno de personalidad limítrofe tenemos la dependencia. En el trastorno de la personalidad narcisista tenemos la grandeza. En el trastorno de la personalidad antisocial tenemos el abuso. En el trastorno de la personalidad por evitación tenemos el miedo al rechazo. Y también el trastorno de personalidad paranoide se puede distinguir del trastorno delirante de tipo persecutorio, de la esquizofrenia y de un trastorno depresivo o trastorno bipolar con características psicóticas, porque en estos trastornos como la esquizofrenia, la depresión o el TAP con características psicóticas, los episodios de síntomas psicóticos son prominentes. Entonces, como digamos, los delirios o las alucinaciones. También tenemos cierto tipo de comorbilidades que pueden transcurrir con el trastorno de personalidad paranoide, como es el trastorno de la ansiedad social, la depresión y el trastorno delirante, que son muy importantes, que van de la mano del trastorno de la personalidad paranoide. Como tratamiento nos han demostrado tratamientos eficaces para el trastorno de la personalidad paranoide, ninguno aprobado por la FDA. Tenemos como los más aceptados, como bien lo dijo Santiago, la terapia cognitivo-conductual, que es muy aceptada y se ha demostrado que tiene una gran eficacia. Y tenemos también los antipsicóticos atípicos de segunda generación, que se utilizan más principalmente cuando tenemos este tipo de trastorno de personalidad en una instauración netamente clínica. Ya llegando a la discusión del caso, el trastorno de la personalidad paranoide, aunque es una condición crónica, es muy poco frecuente que la encontremos dentro de una instauración clínica. También es uno de los trastornos de la personalidad más frecuente y a la vez es uno de los más difíciles de tratar, por tanto. Kraepelin también consideró que el fenómeno de la personalidad paranoide era parte del espectro de la esquizofrenia por el tema de la psicosis. El trastorno de la personalidad paranoide es muy importante factor de riesgo, un factor importante dentro de lo que es la discapacidad y también está relacionado con lo que es el comportamiento violento y criminal. Como otro tipo de discusiones también tenemos que hay un constante sobrelape en el diagnóstico de los trastornos de la personalidad, por lo que le podemos encontrar, como ya les dije, junto con otro tipo de diagnósticos en un solo paciente. La paranoia en el trastorno paranoico se pueden ver, no representa como tal una psicosis delirante, sino que más bien se describe como lo que es un estilo cognitivo claramente paranoico. También es importante recalcar que las personas con trastorno paranoide de la personalidad rara vez van a buscar tratamiento por su propia voluntad, por lo que la mayoría de veces vamos a ver que son traídos a la consulta principalmente por sus familiares, por sus amigos o en este caso, digamos, como lo vimos, por sus vecinos, ya que ellos son los que notan como tal los comportamientos de la persona. Debido a que es muy poco probable que estos pacientes busquen atención médica o permanezcan dentro de la atención médica, que permanezcan dentro del tratamiento, este tratamiento ha recibido menos investigaciones, por tanto, por lo que no se sabe muy bien pues, cuál es el mejor tratamiento. Entonces aquí también pues quería abrirles el espacio a ustedes para que digan qué otro tema creen que es importante hablar dentro de la discusión del caso, qué otra parte de la discusión creen que les parece importante, que de pronto no la haya puesto dentro de la discusión y que ustedes quieran aportar pues a este club.
Me parece que la creación de una red de apoyo para el paciente, sobre todo después de un caso, pues lo que me parece a mí un evento traumático como fue, porque si nos damos cuenta, después de la muerte de la esposa, pues digamos que se puede suponer que el paciente comenzó a consumir mucho más cannabis y pues obviamente digamos que sus actitudes se volvieron un poco más violentas y seguramente pues los síntomas de paranoia fueron agravados. Por lo tanto, digamos que no sé con quién vivirá el paciente, pero creo que una red de apoyo en este caso es vital. Muchas gracias, Santiago. ¿Alguien más quiere aportar algo a la discusión? Yo quisiera aportar algo sobre el tema este del THC, los cannabinoides. Eh, pues en lo que concierne de pronto a la embriaguez desde el punto de vista médico legal es muy como variado los efectos que produce pues la marihuana en el cuerpo porque estos efectos dependen tanto pues de la concentración que haya y de la cepa pues que se utilice. Pero generalmente lo que uno tiene que descartar, como bien le decía el profe, en la psicosis es que no sea pues una causa orgánica. El THC de la marihuana se ha visto bastante relacionado y pues, a la psicosis como tal. Entonces hay que conectar esos dos hilos y cuando pues un paciente presente pues una psicosis de características orgánicas, pensar en una intoxicación por cannabinoides pues no es una locura. Pues obviamente en la televisión y películas y todo eso nos han mostrado que la cocaína pues es la que los pone como más locos, por decirlo así, pero pues el THC, el cannabinoides, también pues se relacionan bastante. Eso era lo que quería aportar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera que de pronto abrir un poco la discusión con respecto a trastorno de personalidad y psicosis. La verdad es que, digamos que ustedes saben que los trastornos de personalidad los ubicamos en tres grupos. Digamos que seguimos hablando donde en el grupo A estarían como los más parecidos a la psicosis, donde está el paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. Eh, en el grupo B tenemos como los raros o los complejos, donde tenemos de alguna manera el narcisista, el histriónico, el antisocial y el limítrofe. Y en el grupo C como los ansiosos, donde tenemos el evitativo y el dependiente. De esos tres grupos, ¿ustedes cuáles creen que se relacionan más con síntomas psicóticos? Los Yo del creería, grupo profe, A. que los del grupo A. ¿Alguno tiene una opinión distinta a los del grupo A? En general es cierto, los del grupo A son como los que uno relaciona directamente como con psicosis como tal, pero hay que entender que hay varias diferencias en la presentación. Tal vez los esquizotípicos son como los que con mayor frecuencia pudieran brincar a la psicosis, por decirlo así, y son como los que están en esa brecha de si efectivamente estamos con un pie adentro o afuera de la psicosis, pero el paranoide y el esquizoide, la verdad es que muy rara vez incursionan con síntomas psicóticos como tal. Ellos tienen un funcionamiento psicótico, es decir, ellos viven con un esquema de pensamiento, un esquema cognitivo en el cual o la gente los persigue o viven en un mundo paralelo de alguna manera en el cual prefieren aislarse del mundo. Pero las incursiones psicóticas, es decir, los síntomas psicóticos como tal, los delirios y las alucinaciones no son muy frecuentes en esta población, a diferencia del esquizotípico. Lo más curioso es que
las personas con trastornos de personalidad que más frecuentemente presentan excursiones psicóticas son los pacientes limítrofes, que están en el grupo B, que eso suena como muy curioso, porque uno pensaría que sí, que efectivamente son los del grupo A, pero los que uno con mayor frecuencia ve en la clínica con incursiones de síntomas claramente psicóticos, delirios y alucinaciones, así sean en intensidad leve, son los de trastorno de personalidad limítrofe. También hay una razón para esto, y es que muy rara vez un paciente con trastorno de personalidad va a llegar a consulta. Y alguno sabría decirme por qué, cuál es la razón por la cual los trastornos de personalidad no llegan a consulta. Yo diría que son porque no son egodistónicos, son egosintónicos, entonces el paciente no los nota como algo patológico, como algo que le cueste. Exacto. Sí, efectivamente, en un trastorno de personalidad yo no siento que hay algo malo en mí. Lo que está mal es en los demás. La verdad es que todos conocemos personas con rasgos paranoides. Todos conocemos el sujeto que cree que todo el mundo se la monta, que a él siempre lo miran feo, que su trabajo es el que nadie tiene en cuenta, que efectivamente la gente le quiere hacer daño. Y eso es una personalidad paranoide. Uno conoce muchos. Pero efectivamente para identificar si efectivamente hay un trastorno paranoide es muy difícil porque ellos no van a permitir con facilidad una evaluación psicológica y menos una evaluación psiquiátrica. En ellos va a ser muy difícil que llegue de alguna manera a la clínica y uno poder evaluar que efectivamente cumple los criterios del DSM. Pero uno conoce personas que tienen ese tipo de funcionamiento. Y esa es la razón por la cual es mucho más frecuente hacer trabajo sobre personalidad limítrofe, porque estos pacientes, a diferencia de todos los demás, sí presentan síntomas que se vuelven egodistónicos. ¿Alguno reconoce cuál sería el más presente en estos pacientes? Los límites tienden a tener el afecto, pues tienen como una labilidad afectiva que puede resultar en algunos casos en, digamos, en episodios depresivos, también episodios maníacos, y también la impulsividad en los límites podría llevarlos a, por ejemplo, a actitudes autolesivas y intentos de suicidio y esto. Vale, muy bien. Juan Pablo, ¿tú pudieras poner la diapositiva en los que pones como la caracterización de cada trastorno de personalidad en una palabra? Creo que sí, Ahí, doctor. eso. Entonces ahí tú pones dependencia. Hay una cosa curiosa que es como un marcador en el paciente limítrofe y yo en vez de poner dependencia pondría sensación de vacío. Es una sensación constante en casi todos los pacientes con trastorno de personalidad limítrofe y es que nada los llena, ni el trabajo, ni las relaciones, ni las relaciones afectivas, ni las relaciones familiares, ni lo académico. Ellos siempre están como con una sensación interna de vacío y de dolor. Hay incluso una asociación como de déficit de receptores endocannabinoides en los cuales los individuos son menos susceptibles de alguna forma a estímulos de recompensa y por eso en ellos se observa fenómenos de autolesión, como de alguna manera para producir algo que les genere una sensación o una emoción y eso les genera satisfacción y se les disminuye la sensación de vacío que tienen. Por esta variabilidad, digamos que en los síntomas del paciente y por esa sensación de vacío es que ellos con mucha frecuencia consultan y son de todos los trastornos de personalidad los que con mayor frecuencia uno va a ver en la práctica clínica psiquiátrica en particular. En medio de la consulta médica general es más fácil ver un paciente con dependencia, de alguna razón, pues, como por síntomas asociados que pudieran presentar, pero yo dudo que les vaya a llegar un paciente con personalidad esquizotípica al consultorio. Es posible que la familia lo lleve efectivamente porque pues es alguien muy raro. Yo he visto muy pocos casos de personalidad esquizotípica
Conozco varios esquizoides, muchos paranoides, pero bueno, y si estamos entre los médicos, los narcisos somos muchos. El comportamiento antisocial es prevalente en algunas poblaciones y hay varios estudios que dicen que es el único trastorno de personalidad que es diagnosticable antes de los 18 años y donde hay un componente de determinantes sociales muy significativo. Pero efectivamente lo que ustedes van a ver en la práctica clínica es el trastorno de personalidad limítrofe. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, como conclusiones que se sacan a partir del artículo, el diagnóstico del trastorno de personalidad paranoide implica una evaluación rigurosa del paciente por todo lo que ya hablamos y lo que habló el doctor. Dada la prevalencia de la condición naturaleza incapacitante de lo que es la enfermedad y el potencial de pérdida de calidad de vida para el paciente, así también como vemos en este caso, por ejemplo, la violencia hacia los demás, los tratamientos basados en la evidencia para el manejo óptimo de los trastornos paranoides de la personalidad van a tener el potencial de beneficiar no solo al paciente en cuestión, sino también a sus familiares, a sus amigos y como tal a la sociedad. Y se necesitan investigaciones futuras para explorar aún más los tratamientos potenciales para esta condición que es prevalente, es debilitante, pero es subdiagnosticada por el mismo hecho de que no hay investigaciones porque los pacientes no van a consulta y porque tampoco hay un tratamiento eficaz contra este tipo de trastorno. Entonces, pues esto es todo. Vamos a abrir pues espacio para preguntas en caso de que las haya. Entonces, pues pueden levantar la mano si tienen algún tipo de pregunta o algo. Santiago. Sí, yo tengo una pregunta que puede ser un poco extraña, pero cuando un paciente con un trastorno de personalidad se acerca, o sea, digamos que por medios propios, a la consulta con psiquiatría o con psicología, ¿esto puede hablar sobre, digamos que, la severidad de sus síntomas o da algún tipo de indicación hacia mejor o hacia peor de su trastorno? La verdad, es muy interesante la pregunta y tendríamos que plantearnos es cuál es el trastorno de personalidad del sujeto. Digamos que si es un paciente del grupo C, es posible que la mayor parte de esas consultas estén en relación con el desarrollo efectivo de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Y uno identifica a través de la evaluación que adicionalmente a su trastorno de ansiedad o su trastorno depresivo tengan un trastorno de personalidad como tal. Es muy raro que un paciente con trastorno de personalidad exclusivo vaya a consultar por él. Tendría que ser de alguna manera como algo así relacionado con el autoconocimiento y que efectivamente sienta que esos patrones de conducta y de relación con los demás quisiera modificarlos y eso habla de un buen pronóstico del sujeto como tal. Los otros que consultan, yo sí creo y lo que he visto en la gran medida de casos es que están al mismo tiempo presentando otros síntomas adicionales que son la causa de la consulta. Y tal vez la estrategia que uno tiene que hacer con ellos es irse de alguna manera hacia la causa, hacia el motivo de consulta, pero en la psicoterapia ir involucrando esos patrones de relaciones anormales para irle mostrando al sujeto qué cosas pudieran ser modificadas y ayudarle a mejorar de alguna manera digamos que el desempeño y su pronóstico en el largo plazo. Porque es efectivo que a ellos no les va tan bien. Digamos que a nivel social, laboral, no necesariamente les va tan bien. Pensemos, y voy a poner un caso muy difícil. Pensemos en un compañero médico que tenga un trastorno de personalidad narcisista maligno. Es aquel profesional que cree que es mejor que todos los demás y que las opiniones de los otros no deben ser tenidas en cuenta porque solo él tiene la razón. Pero cuando uno va a lo real, no es sino palabra. Efectivamente,
Él puede que sepa, pero no sabe todo lo que dice saber y efectivamente su conocimiento está llenado más de el decir que sabe que el realmente saber. Pero cuando tú lo vas a confrontar a que esa estrategia de relacionarse con los demás no es la más adecuada, probablemente no lo escuche simplemente y se vaya. Así que hay que acercarse tangencialmente a través de un síntoma. Si el síntoma está presente, llámese depresión, llámese ansiedad, para de alguna manera intentar modificar la estructura. Es muy curioso porque de verdad los síntomas son fáciles de tratar, los trastornos son muy fáciles, pero hay que pensar en la personalidad como una estructura. Entonces piensen en un edificio, es muy fácil hacerle una nueva puerta, una nueva ventana, incluso subir un techo adicional, pero cuando estamos tratando de modificar la estructura del edificio es muy difícil y tiene que hacerse con mucho cuidado. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que Nicolás Esteban tiene levantada la mano. Entonces, Sí, una pregunta. Específicamente hablando de este trastorno, pues de este trastorno de paranoia, ¿cuáles son las comorbilidades más frecuentes? Y como también había mencionado, que había como que se creía o que había un menor número también es cierto o podría también haber una mayor comorbilidad con algún desorden de abuso de sustancias. Juan Pablo quiere contestar. eh, pues si quiere usted, doctor, y yo pues puedo Vale. complementar. Con personalidad paranoide, la verdad, son pocas las comorbilidades psiquiátricas. Es más el trastorno de ansiedad social, más trastornos depresivos y en algunos casos trastorno delirante, el trastorno delirante simple. Yo sé que no es un tema del que uno hable mucho, de verdad uno habla, cuando habla de trastornos psicóticos con mayor frecuencia habla de esquizofrenia que de trastorno delirante, pero el trastorno delirante siempre son cuadros que aparecen más en personas de edades mayores, de 40 hacia arriba. El más común sigue siendo la celotipia y muchos de estos trastornos tienen base real, es decir, la mayoría de los hombres que son celotípicos, sus mujeres, o perdón, sus parejas efectivamente han sido infieles con ellos, pero ellos exageran la realidad de digamos que de dicha infidelidad. Entonces, usualmente va más allá de lo que, digamos que imaginan mucho más de lo que realmente ocurre. Y el otro trastorno delirante, usualmente son personas que son totalmente paranoides y convencidas de que hay algo que efectivamente está en contra de la persona que ya supera lo real del el rasgo de personalidad paranoide, porque ya efectivamente se convierte en un delirio. Ustedes recuerdan las 4 características de un delirio, y es que sea un pensamiento que sea falso, un pensamiento que sea irreductible, es decir, por más argumentos que yo ponga en contra para de alguna manera debatirlo, no digamos que no es posible debatirlo, que sea irreductible, que el sujeto no lo someta a crítica, es decir, él no critica esa idea, así le parezca que no sea cierto, él ya esa idea es así, pero lo último y lo más importante es que no sea compartido. Es decir, que efectivamente nadie más piensa como él. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta. No puedo ver el chat. En el chat hay una pregunta que dice que en los pacientes con dependencia de sustancias que también tienen trastornos de personalidad, ¿cuáles serían las características primarias a tener en cuenta para no incurrir en diagnósticos diferenciales? ¿Cómo manejar estos casos para evitar impulsar o el trastorno de personalidad o el de abuso de sustancias? Eh,
Gabriela, gracias por la pregunta. Ya no hablamos, la verdad, es una cosa de palabras. Tratamos de no hablar de dependencia, sino hablamos de trastorno de uso de sustancias de moderado a severo. Digamos que el DSM trató de eliminar el estigma de adicción y después habló de dependencia, pero después dijo que dependencia tampoco era una palabra adecuada y por eso hablamos ahora solo de trastorno por uso de sustancias. Eh, es muy difícil. Los pacientes que tienen abuso de alcohol o trastorno por uso de alcohol con frecuencia tienen o síntomas depresivos o rasgos de personalidad disfuncional o otro trastorno que de alguna otra manera está influyendo en el desenlace de ese sujeto. Y como yo les decía al principio, es importante abordar al mismo tiempo lo que está ocurriendo en el sujeto en todos los ámbitos, porque si no va a ser imposible lograr una mejoría en cualquiera de los aspectos del paciente. Siempre es importante tener en cuenta la mayor cantidad posible de determinantes que estén involucrados con una condición. No siempre piensen de manera lineal que hay una causa y un efecto, sino que hay múltiples causas que están asociadas con el desenlace final de lo que tenemos con el paciente. Y es por eso que tenemos que hacer una evaluación ampliada, que incluya también una evaluación de la red familiar y que incluya una evaluación, digamos que de la historia personal del sujeto. ¿Cómo hacemos para no impulsar ni lo uno ni lo otro, ni el trastorno por uso de sustancias, ni los rasgos de personalidad disfuncional o el trastorno por uso de sustancias? Es a través del proceso psicoterapéutico. La verdad, no hay ningún medicamento que te vaya a mejorar los rasgos de personalidad disfuncional. Y para serles muy honestos, tratamientos como tal para el trastorno de uso de sustancias son muy pobres, pues son muy pocos los que están aprobados. Y la gran mayoría de estos dependen de varios pilares de tratamiento, dentro de los cuales se incluye la terapia sistémica, porque hay que involucrar al sistema que está involucrado dentro de todo lo que está ocurriendo, la terapia individual del sujeto, la asistencia a grupos y el tratamiento psicofarmacológico. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que me llegó también. Dice, ¿qué tanto puede afectar un evento traumático como la muerte de la esposa con una mayor expresión del trastorno? O sea, si este tipo de eventos puede exacerbar, digamos, el trastorno de personalidad. Respuesta corta, sí, total. En general, recuerden que los eventos vitales estresantes son disparadores de enfermedad mental. Por ejemplo, la verdad es que yo creo en una visión epidemiológica de los trastornos mentales, es decir, hay unos trastornos que aparecen a ciertas edades y, por ejemplo, si yo pienso en un individuo de 60 años o más, como en el caso particular, yo nunca voy a pensar en esquizofrenia, sino que voy a pensar en otro tipo de características. No obstante, hay cosas que se salen de lo estándar, hay cosas que se salen porque se desvían mucho de lo esperado, pero no quiere decir que no ocurran. Voy a contarles un ejemplo que me ocurrió con una paciente cuando estaba en último año de residencia. Estaba yo en rotación de adicciones y vimos una señora de Medellín que efectivamente la traen sus hijos porque llevaba 3 días encerrada en un casino y ella nunca había jugado. La señora, su esposo había sido secuestrado y estuvo secuestrado 2 años y después de haber pagado un rescate, a él finalmente lo liberan y él llega a la casa un día en que los hijos no están, solo está la señora. Los hijos ya son mayores, los hijos tienen entre 30 y 40 años, la señora tenía más o menos 65. Y el señor llega, en vez de saludarla a ella que está en la puerta, pasa derecho a la habitación,
saca una maleta, mete ropa y sale gritándole, la vida es muy corta, yo me voy a vivir con la mujer que realmente amo, y tira la puerta. Acto seguido, esta señora que, la verdad, llevaba 2 años sin ver a su esposo, llevaba 2 años de llorar a su esposo, con la incertidumbre de qué diablos le había pasado, queda en shock, sale de su casa y lo primero que se encuentra al frente, al cruzar la avenida, es un casino. Ella ve las luces, entra allí y de allí no sale hasta el tercer día. No obstante, uno pensaría eso es una reacción de ajuste. Pues sí, claro, esa es la definición total de reacción de ajuste. Pero la señora después de eso no pudo dejar de jugar. Y como dice uno, una mujer de 65 años sin antecedente de enfermedad mental, que ya tiene una ludopatía, cuando pues no cuadra para nada de que una ludopatía se pueda desarrollar en ese momento con esas características y con esa severidad. Pero a veces eventos vitales estresantes severos pueden producir reacciones en el cerebro o en la psiquis de la persona que efectivamente van en contra de todo lo que uno puede creer. Y es más, eventos vitales estresantes en la infancia son claros marcadores de desarrolladores de trastornos no solo depresivos, sino incluso psicóticos en el adolescente. Así que es importante claramente toda una serie de determinantes que van más allá de simplemente el gen de riesgo o de simplemente una, digamos que una asociación de qué es lo que está ocurriendo aquí para que efectivamente mañana se produzca esto. No pensemos de que solo hay una causa y hay un desenlace, sino que de verdad estas son enfermedades multicausales. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces, este fue el artículo que se trató en este club de revista para que lo puedan revisar después. Pues es un reporte de caso de un trastorno de personalidad paranoide de The American Journal of Psychiatry, específicamente del Residence Journal. Entonces, pues el link está en la bibliografía, sin embargo, pues los vamos a enviar después para que lo puedan revisar y lo puedan leer más a profundidad. Esta es la bibliografía y pues eso era todo. Muchas gracias. Nos Muchas gracias a todos entonces por venir, pues por las personas que participaron. En serio que pues la idea es que en estos clubes de revista, que se van a hacer uno por cada módulo, pues más personas puedan participar, puedan dar sus ideas, puedan aportar la discusión para que pues esto sea como más activo y sea pues mucho más entretenido para todos y podamos aprender mucho más del caso. Muchas gracias a todos entonces. Muchas gracias, doctor, a usted también. Vale, chicos, que les vaya muy bien y feliz noche. Gracias por la invitación. Bueno, ya se están saliendo todos.